Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad estudiaremos la función logarítmica. Una función logarítmica se caracteriza por tener una asíntota, que corresponde a una recta virtual que jamás será intersectada por la gráfica de la función. El dominio y el crecimiento de la función dependen de esta asíntota. El recorrido siempre serán todos los números reales, y en ella siempre determinaremos el punto de intersección con el eje Y, que puede o no existir, y el punto de intersección con el eje X, que siempre existe. Acá tenemos la estructura general de la función logarítmica, que dice que es f de x es igual al logaritmo en base b de x más menos k elevado a p, más menos un término libre r, que también se puede escribir en la estructura f de x es igual a p, que es el exponente, multiplicado por el logaritmo en base b de x más menos k, más menos el término libre r. El dominio de la función logarítmica, también denominado dom(f), se determina despejando x de la desigualdad x más menos k mayor que 0. Recuerden que esto corresponde al argumento del logaritmo y debemos plantear la condición que siempre debe ser mayor que 0, porque o si no se indefine. Por otra parte, la asíntota de la función logarítmica se determina igualando a 0 el argumento para luego despejar la variable x. A modo de ejemplo, estudiaremos la función f de x es igual al logaritmo en base 2 de x menos 2 elevado a 3. Partiremos calculando el dominio de esta función. Recuerden entonces que debemos plantear la inecuación x menos 2 mayor que 0. Despejamos x entonces, lo que me queda que x es mayor que 2 positivo. Eso entonces corresponde al dominio de mi función logarítmica, la que si queremos escribirla como intervalo, me va a quedar entonces corchete abierto desde el 2 hacia más infinito. ¿Por qué corchete abierto? Porque el 2 no se incluye, ya que si nosotros consideramos este 2 dentro del dominio, la función logarítmica se indefiniría. Por otra parte, vamos a determinar su asíntota. La asíntota, entonces, debemos plantear la ecuación que corresponde al argumento del logaritmo, pero esta vez igualada a 0. Despejamos la variable x, que va a ser x es igual a 2. Entonces, x es igual a 2 corresponde a la recta vertical paralela al eje Y, que va a corresponder a la asíntota de mi función logarítmica. Como estrategia para determinar si la función logarítmica es creciente o decreciente, debemos analizar el signo de la variable independiente x y el signo del logaritmo. Si el producto o la multiplicación de ellos es positivo, entonces la función logarítmica será creciente. En cambio, si el producto de ellos es negativo, entonces la función será decreciente. Por otra parte, el recorrido de la función logarítmica, que también se denomina recf, corresponde a todos los números reales. Es decir, el recorrido será desde menos infinito hacia más infinito. A modo de ejemplo, utilizaremos la misma función logarítmica que hemos estado estudiando, f de x es igual al logaritmo en base 2 de x menos 2 elevado a 3, para determinar, ¿cierto?, su crecimiento y su recorrido. Inmediatamente vemos el crecimiento. Para el crecimiento debemos analizar dos signos. El signo del logaritmo, que en este caso vemos que es positivo, y el signo de la variable x, variable independiente x, que también es positivo. Por lo tanto, la multiplicación de estos signos nos va a indicar que va a ser más por más, que es más, o sea, positivo. ¿Qué significa que sea positivo entonces? Que esta función logarítmica, al momento de que nosotros realicemos su gráfica, vamos a ver que es creciente. Y por otra parte, debemos determinar su recorrido, pero esto ya lo sabemos. Sabemos que siempre el recorrido de la función logarítmica será el conjunto de los números reales, o si lo queremos escribir como intervalo, será
desde menos infinito hacia más infinito. Para realizar una tabla de valores efectiva de una función logarítmica, lo primero que debemos hacer es identificar la base del logaritmo y luego calcular 5 potencias para ello, las que corresponden a elevar a 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. El argumento de la función se relaciona con cada resultado de las potencias y se obtienen así los valores definidos para x. Para orientarnos, vamos a utilizar este esquema que lo veremos reflejado en algún ejemplo más adelante. Construimos una tabla de valores en la cual reescribimos estos valores de x obtenidos en este paso anterior, y en la columna y de la función, o f de x evaluado, ¿cierto? Recordamos que el logaritmo es un exponente, por lo tanto, debemos seguir esta estructura al momento de realizar la tabla de valores, que veremos a continuación con el siguiente ejemplo. Para este ejemplo, utilizaremos la función logarítmica f de x es igual al logaritmo en base 2 de x menos 2 elevado a 3. Recuerden que lo primero que debemos hacer es identificar la base de mi logaritmo, el que ya sabemos que corresponde a 2. Luego de eso, tenemos que realizar el esquema que habíamos comentado. Para ello, debemos calcular 5 potencias para esta base, las que corresponden a 2 elevado a 0, a 2 elevado a 1, a 2 elevado a 2, a 2 elevado a menos 1 y 2 elevado a menos 2. Ya sabemos trabajar con potencias, sabemos que 2 elevado a 0 corresponde a 1, 2 elevado a 1 corresponde a 2, 2 elevado a 2 corresponde a 4, 2 elevado a menos 1 corresponde a 1 medio y 2 elevado a menos 2 corresponde a 1 cuarto. Luego de eso, debemos relacionar el argumento de la función logarítmica con cada uno de estos resultados que recién obtuvimos. Es decir, x menos 2 será igual a 1. En este caso, x menos 2 será igual a 2. En el siguiente, x menos 2 será igual a 4. X menos 2 será igual a 1 medio o 0,5. Y finalmente, x menos 2 será igual a 1 cuarto o 0,25. Entonces, en este caso tenemos 5 ecuaciones las que debemos ir resolviendo determinando los valores de x que corresponden. A continuación, resolveremos cada una de estas 5 ecuaciones determinando los valores de x. Lo haremos de manera mental y en primer lugar vamos a obtener que x es igual a 3. ¿Por qué? Porque el 2 que está restando pasa sumando, es decir, x es igual a 1 más 2, lo que me da como resultado 3. La siguiente será x es igual a 4, bajo el mismo procedimiento. X es igual a 6. X es igual, si lo trabajamos con decimales, que es mucho más fácil, 2,5. Y finalmente, x es igual a 2,25. Entonces, estos son los 5 valores de x que utilizaremos en la tabla de valores para luego reemplazar en los valores de y para construir la tabla de valores que necesitamos para ubicarlas en el plano cartesiano y de esta manera tener una gráfica más efectiva de la función logarítmica f de x es igual al logaritmo en base 2, x menos 2 elevado a 3. Ahora bien, ubicamos los valores de x que acabamos de calcular en la tabla de valores, es decir, 3, 4, 6, 2,5 y 2,25.
Ahora simplemente nos falta determinar los valores de y asociados a cada uno de estos valores de x. Y para poder obtenerlos, solo debemos evaluar la función en cada uno de estos valores de x. Realizamos las operaciones correspondientes y así vamos completando esta tabla de valores. Antes de evaluar cada uno de los valores de x que acabamos de obtener en la función logarítmica, lo primero que debemos hacer es reestructurar la función logarítmica sobre la cual estamos trabajando, gracias a la propiedad del logaritmo de la potencia, la que nos dice que si la función logarítmica en su argumento tiene un exponente, ese exponente puede pasar multiplicando el logaritmo. Es decir, f de x es igual a 3 multiplicado por el logaritmo en base 2 de x menos 2. De esta manera, la función logarítmica queda mucho más fácil de evaluar con cada uno de estos términos de x que necesitamos reemplazar. Comencemos. Entonces, tendremos que la función la vamos a evaluar cuando el x vale 3. Entonces, f de 3 será 3 por el logaritmo en base 2 de 3 menos 2. Resolvemos lo que está dentro del argumento, o sea, 3 por el logaritmo en base 2 de 1. Y si nos acordamos de las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de la unidad siempre va a ser 0. Es decir, que en este caso, la función evaluada en 3 será 3 por 0, es decir, 0. Por lo tanto, cuando el x vale 3, el y vale 0. Ya determinamos f de 4. Realizamos el mismo procedimiento, 3 por el logaritmo en base 2 de 4 menos 2, lo que nos queda 3 por el logaritmo en base 2 de 2, y nuevamente, si recordamos las operaciones o las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de la base, o siempre y cuando la base y el argumento de un logaritmo sean iguales, el resultado de esto va a ser siempre 1. Es decir, cuando yo tengo la función evaluada cuando el x vale 4, me va a dar como resultado 3 multiplicado por 1, es decir, 3. Cuando el x vale 4, entonces el y va a ser 3. Ahora es el turno de f de 6. 3 por el logaritmo en base 2 de 6 menos 2. O sea, 3 por el logaritmo en base 2 de 4. Ya sabemos que este logaritmo es muy sencillo de trabajar. Logaritmo en base 2 de 4 será 2. Es decir, 3 por 2, lo que me da como resultado 6. Entonces, cuando la función está evaluada cuando el x vale 6, el y es como resultado 6 también. Ahora evaluamos la función cuando el x vale 2,5. Lo que nos va a quedar como 3 por el logaritmo en base 2 de 2,5 menos 2. Es igual a 3 por el logaritmo 2,5 menos 2, que corresponde a 0,5, lo que también lo podemos escribir como fracción, que corresponde a 1/2. Y este logaritmo es muy fácil de trabajar, que en este caso corresponde a menos 1. O sea, 3 por menos 1, lo que me da como resultado menos 3. Es decir, que cuando el x vale 2,5, el y vale menos 3. Finalmente, evaluamos la función cuando el x vale 2,25.
es decir, 3 por el logaritmo en base 2 de 2,25 menos 2, lo que da como resultado 3 por el logaritmo en base 2, y en este caso tenemos 2,25 menos 2, lo que me da como resultado 0,25, que sabemos que en fracción esto corresponde a un cuarto, y este logaritmo en base 2 de un cuarto ya sabemos que corresponde a menos 2, o sea que en este caso el logaritmo va a ser 3 por menos 2, que es menos 6. Es decir, que cuando el x vale 2,25, el y da como resultado menos 6. Y de esta manera hemos completado la tabla de valores para poder realizar su gráfica en el paso siguiente. Finalmente, para realizar la gráfica de la función logarítmica, vamos a ubicar los puntos obtenidos en la tabla de valores en el plano cartesiano para así unirlos con una línea curvada. Para esto utilizaremos el software GeoGebra, que nos permitirá visualizar la gráfica de manera más precisa. De esta forma entonces tenemos los 5 puntos ubicados en el plano cartesiano, los que debemos unir con una línea curvada. Para esto también utilizaremos el software GeoGebra, donde ya podemos visualizar que la función logarítmica está ingresada. Por lo tanto, los puntos deberían pasar por esta curva. Vamos a comprobar, y justamente aquí entonces tenemos la gráfica de la función logarítmica que pasa por cada uno de los puntos que hemos determinado. De esta manera, si hacemos un zoom alejado, podemos comprobar cuál es su gráfica, y también pueden visualizar cuál es su asíntota. Ya sabemos que su asíntota va a ser una línea o una recta vertical que va a pasar por el x es igual a 2, en la cual nunca va a tocar a la gráfica de esta función logarítmica. Entonces, de esta manera finalizamos el video. Espero que les haya servido.